Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar aquí. En nombre del Grupo Planeta les doy la bienvenida. Mi nombre es Juan David Correa. Soy el director literario del Grupo Planeta en Colombia y el feliz editor de esta novela que presentamos esta noche, Del agua al desierto, de Asriel Bibliovics. Esta noche nos acompañan para presentar el libro el poeta Juan Manuel Roca, a quien le doy las gracias por acompañarnos, y el periodista y jefe de redacción del periódico El Espectador, Nelson Freddy Padilla. A todos, una vez más, gracias por estar aquí y, si les parece, damos inicio a la conversación y, por supuesto, gracias a Asriel por poner esta novela en nuestras manos. Ya está. Bueno. Buenas noches a todos. Me tomo la palabra para presentar a dos de mis más queridos maestros, Asriel, que me cambió la vida con la literatura, la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional, y el maestro Juan Manuel, que siempre ha sido para mí un referente de creación literaria, ¿no? Cuando uno trabaja en El Espectador, sabe quién es Juan Manuel Roca y sabe qué legado quedó allí, y lo que intentamos hacer es respetarlo y recrearlo cada día. Entonces, El Espectador no sería lo que es sin Juan Manuel Roca, ni el Magazine, para recordarles dos puntos de referencia que para nosotros son trascendentales. Me alegra reencontrármelos y les propongo una cosa, un brindis con agua. Empecemos por ahí. Claro que ahorita es que tomaron algo rendido con agua, no les voy a decir qué. Con agua, pero no con desierto. Bienvenidos. Este tema es muy bello porque es literatura en comunión con el agua, y eso tiene muchos significados. Además de felicitar a Asriel por esta nueva obra, pues quiero hacerles la palabra y que ellos hagan una pequeña introducción del significado de este evento. Para mí fue una delicia, me gocé la novela. Ahorita vamos a mirar como distintos puntos de vista que nos pueden interesar a todos, ¿no? Que acá hay un tema, creo que el gimnasio moderno es perfecto, ¿no? Porque aquí vamos a revisar un poco la historia de Bogotá, su relación con el medio ambiente, la tradición cultural. También vamos a poder mirar algo que más adelante le preguntaré a Asriel sobre esa revisión de la visión judaísta con la visión tradicional católica que hubo acá, que todavía pervive aquí. Y eso no podremos entenderlo en la medida en que no toquemos también el tema poético, que siempre ha sido una obsesión para Asriel y lógico para Juan Manuel. Creo que el primer poemario de Juan Manuel se llamaba Memoria del agua. Ahí les dejo el dato. Bien puedan. Buenas noches. Bueno, no queda sino agregar una complacencia más, la de estar acá con ustedes en compañía de estos dos amigos, dos creadores, a quienes aprecio en ambas situaciones, como amigos, como personas y como artistas, como creadores de lenguajes. Yo escribí un pequeño texto que es apenas una cosa, una suscitación, no es un ensayo, espero que no lo sea. Es como unos guiños alrededor de la lectura que hice de esta novela. Y elaboré unas preguntas muy breves que me parece que son pertinentes para entender un poco el ámbito de la novela para quienes no lo han leído y suscitar su interés en que la lean, de una parte, y por otra parte para pedirle que nos lea un fragmento que tal vez ahora conversando con Asriel optamos porque fuera, sobre todo él piensa que sea la parte final, que no es una parte concluyente, ¿no? No nos va a contar quién fue el asesino ni nada de estas cosas, sino que realmente es como una síntesis muy poderosa de lo que trata esta novela, que es profundamente metafórica, poética, de un lirismo contenido, que no es un lirismo de impulso lingüístico, sino de la sobriedad en el lenguaje, de cómo encontrar la palabra justa en el inmenso pajar del lenguaje, que es lo que ha hecho siempre Asriel con sus novelas, con sus cuentos, con sus ensayos y con sus crónicas periodísticas. Voy a leer el pequeño texto,
Me atrevo a leerlo sobre todo porque es pequeño. He tenido el gusto de presentar las anteriores novelas de Ariel Bibliovich, Migas de pan y El rumor del astracán. Ahora lo hago con el mismo gusto, con el mismo asombro al introducir Del agua al desierto, su más reciente novela. Su obra es ya una trilogía que engloba una narrativa de sugerencias y precisiones alrededor del mundo judío, un mundo escindido y a la vez tejido con un hilo de cáñamo, esto es, en un tránsito continuo e indisoluble. Estas que leeré son unas líneas a propósito de su tercera y bella novela, pero no sin antes recordar que Asriel, al crear de manera precursora en el ámbito universitario de nuestra región la maestría en escrituras creativas de nuestra Universidad Nacional, abrió un camino con muchos senderos borgesianos que se bifurcan. Y celebrar este hecho fundamental a la par de su obra narrativa. Agua al desierto. Un juego de antípodas es lo que propone de entrada el título de la más reciente novela de Ariel Bibliovich, Del agua al desierto. Me parece que se puede tomar metafóricamente como una suerte de leitmotiv, como un proyecto para narrar desde dos orillas distintas y distantes una historia. Por una parte, desde la liquidez del tiempo, aunque el agua pueda trocarse en hielo, y por otra desde el desierto, que remite sin duda a la sequedad, a la aridez o el olvido. En Migas de pan, la primera novela de Bibliovich ya ronda la idea de tener que luchar por ocupar un lugar en el mundo, algo que también es una constante en su otra excelente novela, El rumor del astracán, la pesquisa por un mundo identitario. Una valija parece ser siempre parte fundamental de una heráldica judía, algo así como el símbolo ineludible de una perpetua transhumancia. Que un judío aparezca casi siempre acompañado de una maleta a medio hacer, es algo que de suyo incorpora una pregunta o una pesquisa por la identidad, por un sentido de móvil y muchísimas veces peregrina pertenencia. En Del agua al desierto, esta suerte de maridaje se establece desde dos miradas tribales que en principio parecen antípodas, el mundo judío y el de la comunidad muisca. David, el personaje dominante en la historia, es el autor de un diario y de una posible novela que descubre al encuentro con una mujer de la comunidad muisca un tejido de relaciones inesperadas entre esas dos culturas perseguidas y en acoso permanente. Sue, una sabia y profunda lideresa muisca, le sirve a David, un profesor de literatura y novelista en ciernes, como punto de encuentro y de reflexión de dos culturas perseguidas, de dos mundos comunitarios permanentemente en vilo, el mundo aborigen americano y el judío. David es un hidrólatra, se me ocurre esa palabra para un amante del agua. Mucho lo inquieta la paradoja de vivir en una ciudad como Bogotá, una desaliñada y grande ciudad que por momentos se inunda, pero carece de agua para beber. En esa feroz contradicción tercermundista, este personaje encuentra el tema para su novela. Una ciudad, sí, que desde los tiempos coloniales se mueve en un sino trágico frente al agua. Comillas. Qué locura vivir en una ciudad rodeada por agua, pero con sed. Es como si hiciera una vez más evidente el mundo descrito por un poeta de otros lares. Muero de sed al lado de la fuente. Digamos que la novela es un amplio litigio ecológico, una suerte de requisitoria causa de una larga cadena de lagos disecados, a una vida reseca y a la vez inundada, lo que la enmarca en serias y absurdas contradicciones muy propias de nuestra maltrecha y expoliada cultura. La prosa de Ariel Bibliovich es de una hondura poética que se resiste a la ampulosidad y pareciera encontrar la palabra justa en el inmenso pajar del lenguaje. Su palabra nos muestra sin estridencias una ciudad invadida por el ladrillo, perros sin árboles, hombres y mujeres también pelearán,
por su cuota de árboles. Se trata de una ciudad levantada sobre una rica capa vegetal que sin embargo no soportaría un personaje como el del varón rampante de Ítalo Calvino, un arbóreo ciudadano del bosque. De ahí que inquiete tanto una pregunta del narrador, una sencilla pregunta con hondas raíces. Vivimos acabando con las aguas, con los bosques y el oxígeno. ¿Podrá sobrevivir la palabra? Es un mundo sincrético al que nos lleva David, el protagonista de El agua al desierto. Y por supuesto, esto no tendría ocurrencia sin la prosa decantada y cenital del autor. El mundo entreverado entre la cultura muisca y la judía sirve también a Bibliovix para narrar una historia compleja, una historia, si se quiere, de amor entre dos seres que se encuentran en dos mundos distintos y a la vez paralelos, una historia de una pena por la muerte de una mujer capaz de explicar lo indecible, lo porvenir. Bueno, ese es el pequeño texto introductorio. Yo le he formulado algunas preguntas ya que se hablaba de un conversatorio y que creo que deberías participar también de esto porque con tu mirada cronista y de periodista tendrías mucho que aportar. Y por último, yo le pediría, o habíamos hablado ahora con Asriel, que quizá nos leyera un fragmento de la novela para tener el registro pues, verbal de lo que ha escrito, si les parece. Primero tú, ¿quieres decir algo? Bueno, yo ante todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta noche que para mí es una noche muy especial. En el mundo judío le dicen a uno siempre que nos veamos en fiestas, que sean alegrías y bueno, les agradezco que me acompañen en este momento de gran alegría, que es el momento del nacimiento de otra novela, que de alguna manera entreteje mundos, como dice muy bien Juan Manuel, disímiles, o que se creerían disímiles. Lo curioso es encontrar los vasos comunicantes, las semejanzas, que son varias y que podemos hablar sobre ellas en un momento. Pero de todas maneras, les cedo la palabra para que puedan hacer las preguntas que, como dice el dicho, yo vivo en examen final y estoy en la mitad de otro examen final. No, yo le dejo la palabra a Juan Manuel, que tiene ahí unas, pero antes quería, es que lo que leyó Juan Manuel me gustó mucho, espero que lo podamos publicar en El Espectador. Espero lo mismo. Sí, es que esto se puede leer en muchas claves, en muchas claves. Por ejemplo, ahora me acordé aquí de una persona tan valiosa que ya no la tenemos, a muchos les debe sonar el nombre, Thomas van der Hamen. Una de las grandes personas que yo haya conocido en la vida, Thomas van der Hamen. Y charlando una tarde completa con él en su reserva en el norte de Bogotá, me contaba la historia de Bogotá, de esta laguna, de este humedal gigantesco. Yo creo que la persona más feliz leyendo la novela de Arriel hubiera sido Thomas van der Hamen, porque ahí está por lo que él luchó hasta los últimos días de su vida, defender los humedales de esta ciudad y entender el origen geológico y natural de esta ciudad sin separarlo de la historia cultural. Y lo que más me gustó fue eso, ¿no? ¿Cómo puede uno... Tú eres también un hidrólatra, o sea, Arriel, sí, o sea, vayamos solo a Joyce, por ejemplo, Leopoldo Bloom, que es un amante del agua. Eso está patentado ahí. Y me interesa mucho que después hables de esos dos discursos literarios históricos que nos quisieron vender. Por un lado está el discurso histórico español, porque la primera referencia que existió en literatura en América a nivel de novela fue El desierto prodigioso, de Pedro Solís y Valenzuela. Pero acá en esta novela entendemos que la tradición oral muisca nos enseña de otra manera lo que significa el lugar donde vivimos y por qué lo debemos tener en cuenta. Eso solo por ahora. Le cedo la palabra a Juan Manuel para que empiece con las preguntas. Bueno, yo hice unas preguntas y las escribí porque me parecía más legítimo de pronto y más coherente que verbalizarlas solamente. Lo primero es que me gustaría saber si su tribulogía novelística Migas de Pan, El rumor del astracán
y Del agua al desierto fueron pensadas como saga o como una leyenda seriada, o se dio sencillamente de una manera más espontánea, porque me parece que sí se encabalgan unas a las otras. Bueno, yo me atrevería a decir que no, nacieron cada una por sí sola, llamémoslo así, no eran muy independientes, más aún yo no tenía ningún deseo de escribir una novela o continuar una saga, que además en algún momento alguien me lo propuso y le dije que no. No, la novela tuvieron que ver con hechos históricos, de diferentes hechos históricos que pasaban en Bogotá y que tejían de alguna manera la realidad colombiana con el mundo judío. Y para dar un ejemplo, en el caso concreto de Migas de Pan, claro que tú en la maravillosa presentación que hiciste de Migas de Pan comentabas con toda la razón que si nos quedamos en el secuestro no entiendes la novela. Pero de todas maneras la novela es una novela sobre secuestro y sobre un doble cautiverio de una persona que viene de Europa después del Holocausto, llega a Bogotá, se ubica en Bogotá, empieza a trabajar y a los 20 años, 25 años está en Bogotá, lo secuestran. Entonces es como ese doble cautiverio que me llamó mucho la atención y de alguna manera la gran pregunta, que es una pregunta ya literaria, es cómo cuenta uno una historia tan difícil, tan compleja, tan patética de alguna manera, que es el secuestro, de tal manera en que se pueda contar para que el lector pueda entender o sentir la humanidad del otro, que eso es parte de lo que uno hace con sus personajes. Uno lo que busca es que los personajes, uno se pueda identificar con esos personajes, que uno de alguna manera los pueda comprender en la lectura y vivir con ellos. Pero tal vez de lo que te pregunta Juan Manuel, tienes razón en cuanto al hilo conductor de la cultura judía, por ejemplo. Bueno, eso sí, sin lugar a dudas, pues mis novelas todas han tenido que ver con, bueno, no todas, Flaubert, La historia de una cama no tiene que ver con el mundo judío, ¿no? Pero de todas maneras, las demás, Migas de Pan, sobre la faz del abismo, El rumor del astracán y esta, sí, tienen que ver con el mundo judío y están directamente relacionadas. Pero me es como difícil, una vez le preguntaban a García Márquez si él podía escribir una novela que no fuera caribeña y dijo que no. Y yo creo que lo mismo si me preguntaran a mí si yo puedo escribir una novela que no sea exactamente, que tenga el mundo judío de alguna manera un referente alrededor del mundo judío, diría que no. Probablemente uno es lo que es. Y yo creo que en esta novela uno de los temas que se plantea es ese, ¿no? El de la identidad, que uno tiene que ser el que es y que la identidad pues forma parte de uno, pero crece, se cultiva, se hace. Y esa es una de las discusiones que se tiene en esta novela, ¿no? Los dilemas de la identidad, ¿qué implica ser muisca? ¿Qué implica ser judío? ¿No? Y eso lo sugiere en la pregunta Juan Manuel. Otro hilo conductor de tus novelas es quién eres. O sea, detrás, como herramienta ficcional, siempre juegas con la creación literaria. En este caso, te vales de un diario. O sea, leyendo ese diario podría leerlo aparte, el diario de David, porque son tantas cosas que le oí a Riel en las clases. Es el ejercicio del escritor, la vida del escritor, el proceso creativo, todas las dudas a las que se enfrenta, etcétera, y cómo eso se va incorporando a una producción literaria es interesantísimo de mirar. Y eso también está en el trasfondo de los otros libros, ¿no? O sea, sí, bueno, había... En última, siempre la creación literaria refleja quién eres. En el caso tuyo como escritor y como maestro de literatura. Sí, hay una, pongámoslo así, yo creo que todas las novelas tienen que ver de alguna manera con el proceso mismo de la escritura, o sea, y forma parte de los escritores porque al fin y al cabo estamos trabajando con el lenguaje y queremos en cierta forma entender ese lenguaje, entender cómo es que se llega a contar, y más que a veces el qué de la historia es el cómo lo cuentas, que es uno de los grandes dilemas. A veces la misma historia puede ser la misma, pero contada desde perspectivas diferentes es otra historia. Entonces, el cómo se cuenta es lo que realmente
se vuelve importante. Y claro, esas eran preguntas que tuvimos que debatir o tuvimos que pensarlas, plantearlas en la maestría, pero bueno, en este caso, algo que los une a ellos, en el caso de ella es el deseo de escribir y en el caso de él es el deseo de conocer el mundo de ella, de conocer ese mundo que le era totalmente desconocido, que es el mundo de alguna manera de los muiscas, pero también el mundo de los humedales. A nosotros se nos olvida un poco que Bogotá es una ciudad que tenía 50.000 hectáreas de humedales y en este momento no quedan sino 700. Por eso pues el pensar en Tomás Van der Hamme me parece que es muy adecuado porque, claro, él fue uno de los primeros y valdría la pena también hacerle un homenaje a Ernesto Gull, que acaba de morir y que también fue uno de los grandes ecólogos del país. Además, yo fui alumno del papá de él, de Ernesto Gull, padre, y bueno, nada es casual, ¿no? Uno escribe también desde su experiencia y desde sus maestros, así que en ese sentido yo lo único que trato a veces de hacer es un reconocimiento a mi cultura, a las culturas en las cuales vengo, de la cual provengo, y también pues siendo, como digo yo, soy un cachaco judío, entonces la cosa es es por ese lado. ¿De dónde le surgió la idea de entreverar en Del Agua al Desierto dos culturas en apariencia tan distintas como la judía y la muisca? Que me parece que enunciado así nos parecen dos cosas tan antípodas que difícilmente podrían tener credibilidad de no ser por tan bien narrada la historia y por tan bien sopesado esas dos culturas, ¿no? Me intriga un poco cómo resolviste eso. Pues leyendo sobre los muiscas y leyendo, de pronto me encuentro además con una cita de Fray Pedro Simón que decía que los indígenas negociaban como judíos, cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Y claro, para el cristiano viejo o para los evangelizadores, el hecho de comerciar era algo que no era bien visto. Eso era del mundo judío y de otros mundos, pero eso no pertenecía al mundo de los caballeros andantes, ni al mundo de los grandes guerreros, ni al mundo de los conquistadores. Y de pronto también había otros referentes, de pronto descubrir que la palabra ladino, que era como llamaban a los indígenas al comienzo, es también el idioma de los judíos españoles. Y de pronto, cuando uno entra a mirar por qué los llamaban ladinos a los indígenas, era porque los veían como taimados, como que hipócritas, que podían hablar a sus espaldas. Y ese elemento de hablar a sus espaldas era muy importante porque a los judíos españoles, por lo que hablaban ladino, se les consideraba que podían hablar a las espaldas de los españoles. Y de pronto esa palabra pues también los unía. De pronto los indígenas eran ladinos y los judíos españoles también hablaban ladino y eran ladinos. Entonces, de pronto, eso me pareció muy interesante. Pero hubo otra cosa que también me llamó mucho la atención, y era que de pronto Bochica le dice a los indígenas que ellos son el pueblo elegido, el pueblo escogido. Y me pareció maravilloso, porque los judíos siempre hemos dicho que somos el pueblo elegido. Y de pronto descubrí de que no solamente ellos también se consideraban el pueblo elegido, sino que todas las culturas tribales, de alguna manera, se consideran el pueblo elegido. Entonces, esos elementos me llevaron a empezar a investigar cada vez más y no les cuento todas las similitudes que encontré porque está en la novela, pero de todas maneras son muchas, que fue lo que me llamó mucho la atención, esa cantidad de vasos comunicantes, de similitudes que de pronto podían haber. Pues, solamente voy a hacer referencia a una última similitud que es muy rara y es la de que de pronto aquí se descubre que pues hay una historia que tiene que ver, es una historia del siglo XVII que además es verdadera, que es la historia de Menashe ben Israel y de Antonio Montesinos, que llega a donde el rabino Menashe ben Israel
y decide que él ha encontrado las 10 tribus perdidas de Israel, nada menos que en el Cauca, Colombia. Entonces, eso que es supremamente curioso, además, es un mito que viene desde el año 700 antes de Cristo y que todavía vive y todavía es un mito que existe. Encuentra un vaso comunicante en Colombia y bueno, y esa historia la cuento dentro de la novela. Pero esa visión que propone Juan Manuel es clave, ¿no? Porque finalmente, yo les digo, esta novela es tan buena porque propone muchos viajes, ¿no? Y viajes por ejemplo, viaje a la cultura judía, viaje a la cultura del agua, viaje a los humedales de Bogotá, que deberíamos hacerlo con el rigor que lo hizo Arriel, viaje al lenguaje, porque lo que acaban de hablar es eso, o sea, lo que yo encontré en la novela, que era fácil que se saliera de control, pero Arriel encontró los mecanismos para evitarlo, es porque está uno viajando a la cultura judía a través de David, y ahí hay un lenguaje, a pesar de que él sea ultracachaco, ¿no? Está un viaje a la cultura muisca, y ahí está esa protagonista femenina que es tan fuerte, que nos está enseñando, y a su vez, cuando salimos del diario, que es como esa clave en secreto que vamos a acompañar,